Pues son las 10 y 12 minutos de la noche. El Banco Europeo de Inversiones es el banco de los socios europeos, es decir, los accionistas son los propios países y miembros, y a través del Fondo Europeo de Inversiones financia y cubre todos los riesgos. Es sin duda un instrumento clave para la actual recuperación económica de Europa, sobre todo para las grandes empresas y también para las pymes. Hoy queremos hablar de este órgano financiero comunitario con el responsable en España del BEI, con Fernando Torija. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. A usted. Pese a ser el mayor prestamista, no sé, casi del mundo, ¿sigue siendo el Banco Europeo de Inversiones un gran desconocido tanto para la sociedad como para las propias empresas? En cierta parte sí, es cierto. O sea, tenemos muy buena relación con las administraciones públicas, con las compañías grandes, incluso con las medianas. Pero sí es cierto que no somos un banco al uso, no tenemos sucursales, no tenemos depósitos, no financiamos al individuo directamente y toda la actividad que tenemos con las pymes la hacemos a través de intermediarios financieros. Pueden ser fondos de inversión, pueden ser fintechs, bancos comerciales, por supuesto, y estos trasladan todas las ventajas financieras que ofrece el grupo y ponen, obviamente, en toda la documentación o la documentación anexa de los contratos financieros que se tiene ventajas del Grupo BEI o de la Unión Europea, pero obviamente las pymes cuando están financiando un contrato no se miran todo, ¿no? Se miran el tipo, se miran el plazo, quizá las garantías que tienen que aportar, pero no mucho más. Yo no sé si la presidencia de España en la Unión Europea el próximo mes de julio va a servir también de plataforma o de mayor conocimiento en el caso de la oficina española del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, cada 6 meses hay un nuevo país que dicta la agenda y la estrategia política del Consejo. Nosotros somos una entidad separada del Consejo y también, obviamente, de la Comisión Europea y hacemos nuestra labor. Cooperamos con todos los países que ostentan la presidencia. Si es haciendo eventos que puedan diseminar información, si es trayendo expertos, si es colaborando con planes o agendas o políticas que estén en ese momento. Pero bueno, es cierto que hay quizá esta presidencia está queriendo llegar más al ciudadano por la descentralización que quiere llevar a cabo en diversas ciudades de eventos y colaboraremos con esta presidencia como lo hacemos con todas, más o menos. Publicaba el diario El País la semana pasada que España da al BEI la gestión de los 20.000 millones en créditos europeos para las comunidades autónomas. ¿España sigue siendo el país al que más se está ayudando, al que más se está financiando de toda la Unión Europea? ¿Es uno de los mayores receptores del BEI? Es cierto que en los últimos 15 años, al menos en 12, el BEI España ha sido el mayor beneficiario de fondos BEI. El saldo vivo con España es bastante mayor que el segundo, pero vamos, Italia, Alemania, Francia siempre han estado también relativamente cerca y tenemos, como digo, muy buena relación con las administraciones públicas, con las entidades financieras, las entidades de energía, telecomunicaciones y con pymes hacemos mucho en España. El mandato al que mencionas se lleva hablando ya tiempo, ha salido en prensa. Mañana en Consejo de Ministros debería aprobarse, según publicaba el diario El País, ¿eh? Es cierto, y también se está incluyendo en ese mandato a muchas otras entidades. Nosotros estamos encantados de apoyar al Gobierno, a este y a todos los otros países miembros que tienen planes de recuperación. Ya estamos trabajando con algunos, concretamente con Grecia, con Italia, tenemos mandatos y con algún otro país. Y estamos encantados. Obviamente no tengo detalles, no puedo decir mucho. Esa adenda, una vez que se apruebe, va a la Comisión Europea y entraremos a los flecos y qué es elegible, qué no es elegible, pero seguro que va a pasar por transición verde, transición digital, cohesión y, bueno, un poco todo. Ahora hablaremos de esos proyectos. Entiendo, señor Torija, también que cuanto más altos estén los tipos de interés en un país, como está ocurriendo ahora mismo en España, más se recurrirá a ustedes. No sé si es así. Bueno, al final, sí, por supuesto. Al final, la entidad, nosotros financiamos a quien nos demanda dinero y si el proyecto cumple los requisitos y es financiable, porque nosotros solo damos financiación para proyectos específicos, o sea, no damos financiación general para la tesorería ni de las administraciones públicas ni de las empresas. Pero si el proyecto es elegible, obviamente hacemos financiación y, bueno, un poco lo que estamos buscando siempre es transmitir la mayor ventaja financiera posible que el grupo de la cual se beneficia el grupo, ¿no? Que las infraestructuras sean eficientes, que sean baratas y que al final los ciudadanos paguen menos impuestos, ¿no? Es cierto que cuando los tipos son más altos nuestra ventaja financiera es mayor, porque
al tener una AAA, pues nos beneficiamos de condiciones bastante buenas en los mercados. Y eso es lo que tratamos de pasar al beneficiario final. Si los tipos están en el 1, nuestra ventaja financiera obviamente se va a mover en un rango más pequeño, pero cuando suben al 5, pues hay más margen, ¿no? No sé si ustedes de alguna forma también son un pulsómetro de lo activa y de lo saneada que está la economía de un país. Si es así, ¿cómo está la española en estos momentos? Porque ya sabe que el PP dice que está estancada, el Partido Socialista dice que va como una moto. Lo que es cierto es que cuando suben los tipos tenemos mayor demanda de financiación, por razones obvias, ¿no? Porque, como digo, hay más ventaja financiera y el complemento de ofrecer financiación a más largo plazo, que normalmente la que se ofrece en el mercado, pues se nos solicita más, ¿no? Pero tenemos ese carácter anticíclico cuando las economías también entran en recesión, ¿no? Tenemos que tener programas listos o ponerlos inmediatamente a funcionar para que el dinero de la Unión Europea, de los mercados de capitales, pueda llegar a la economía real y tener ese impacto. Entonces, cambia. Hay veces que en los entornos económicos son unos demandantes, sector privado, sector público, los que más tiran de fondos BEI y en otros momentos otros. Normalmente en recesión son más las pymes las que tiran de financiación BEI. Para que los telespectadores de Castilla y León y Televisión nos estén viendo y digan, pero ellos realmente ¿qué es lo que hacen? Yo no sé si nos puede concretar algunos proyectos emblemáticos que hayan financiado ustedes en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues básicamente muchas veces nos gusta contar una historia de que cómo los ciudadanos se sienten afectados, aunque son grandes desconocedores de nuestra actividad. Recientemente hemos financiado, por ejemplo, una empresa que hace cargadores eléctricos de ultra velocidad, que se llama Zunder. El año pasado también hemos financiado otra empresa vallisoletana que es Pack Benefit, que es un proyecto de economía circular para empaquetar alimento. Pero hemos hecho desde hospitales, centros de salud donde pueden nacer los ciudadanos, financiamos universidades, centros escolares donde los ciudadanos también asisten, transporte urbano, luz, electricidad, proyectos de energía renovable en Castilla y León, muchos, tanto eólicos como fotovoltaicos, transporte urbano, eficiencia energética, turismo, pymes, hemos hecho bastante. Que las administraciones de alguna forma a ustedes les ocultan, porque eso luego no lo conocemos. Bueno, al final los que llevan a cabo los proyectos obviamente son las administraciones públicas. Nosotros lo que tratamos es de apoyarles en esas financiaciones. Tenemos, yo creo que como característica propia del grupo es que para cada proyecto tenemos un economista y un ingeniero que ven todos los aspectos de los proyectos, ¿no? Sobre todo los ambientales y también los sociales, ¿no? Y eso nos caracteriza un poco, ¿no? Pero bueno, al final la financiación es la financiación, lo importante es el proyecto y quién lo lleva a cabo, ¿no? O sea que tampoco tenemos que ser los protagonistas. Sí, no, está claro, está claro. Bueno, los fondos europeos, Next Generation, ustedes también lo cofinancian, asesoran además, se están ejecutando bien, están llegando bien a España como debiera, las empresas grandes y pequeñas saben cómo acceder a ellos. Personalmente creo que diferentes países tienen diferentes ciclos en la implementación, ¿no? Hay países que están yendo más rápido en la solicitud de los fondos o no. Es cierto que los fondos europeos están diseñados tanto para mitigar el impacto del COVID como para hacer una transición verde, una transición digital. Y muchas de estas transiciones a lo mejor pueden llevar muchos más años de los que los fondos estaban quizá diseñados para llevar a cabo. No voy a entrar en debates si están yendo rápido o no. Lo que sí es cierto es que nosotros estaremos encantados de apoyar al Gobierno a que se canalice lo más rápido posible a los proyectos que más lo necesiten y que tengan más impacto para la sociedad. Pero básicamente tenemos un componente de asesoramiento dentro del BEI que lo que hace es capacitar tanto a los gobiernos regionales como a las entidades financieras, como entidades que vayan a llevar a cabo proyectos, preparar esos proyectos, hacerlos de alguna manera financiables y atraer financiación privada, porque no financiamos el 100% de los proyectos nunca, siempre hasta el 50% aproximadamente. Entre los proyectos que financian hay una rama, digamos, sanitaria que es muy curiosa, yo desconocía. Ustedes, por ejemplo, financiaron la vacuna Pfizer en plena pandemia, pero también otros medicamentos. Cuéntenos. Bueno, tenemos gran relación con la gran mayoría de las farmacéuticas en España. Es cierto que en el año 2020 financiamos BioNTech, que es el socio de Pfizer para la vacuna del COVID, que tuvo bastante éxito. Ahí, bueno, quiero decir, hay veces estás financiando todo el sector y esto fue algo clave en un momento increíble, ¿no?
pero financiamos el desarrollo de la vacuna española, de IPRA, hemos financiado a otras entidades como es Rovi, a muchas farmacéuticas españolas, incluso las que hacen paracetamol, etcétera, que eran también de impacto directo, ¿no? Hemos financiado centros hospitalarios, tanto temporales como permanentes. El caso fue de Galicia, de Navarra, de Madrid y bueno, de todas las regiones que al final nos solicitaron financiación, ¿no? en ese momento. Siempre estamos abiertos a financiar este tipo de proyectos porque son elegibles para nosotros. Son el mayor proveedor mundial de financiación verde para combatir el cambio climático. En este sentido, ¿qué proyectos son los que ahora mismo están financiando o cuáles son los que desde el BEI consideran que son primordiales y prioritarios? Sí, es cierto, somos el mayor financiador de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. En España, el año 22, tuvimos un récord de financiación en este sector. Lo hemos multiplicado por 4 en los últimos 5 años. Hicimos cerca de 3.200 millones. Principalmente lo que hacemos son generación, energía renovable, eólica, incluso offshore, eólica. Hemos financiado algún proyecto de hidrógeno ya en España que está funcionando. Y, por supuesto, proyectos de almacenamiento, redes de distribución, eficiencia energética. Más o menos ese tipo de proyectos. Sí es cierto que a veces metemos cosas dentro del impacto climático, que como puede ser transporte urbano, que no aparentemente puede no serlo, pero que sí disminuye la huella de carbono y las emisiones de otros... O sea, que los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas que inundan los campos de Castilla y León es imparable, que, sí, que esto ha venido para quedarse y por las energías limpias van a seguir funcionando. Sí. Me imagino que saldrán nuevas tecnologías. Nosotros también desarrollamos, hacemos mucha financiación de investigación y desarrollo para empresas para que se estudien todo tipo de nuevas tecnologías, tanto el mar como digo, hidrógeno, proyectos de almacenamiento. Todo lo que puede llegar a ser una realidad y eficiente desde un punto de vista económico, a la hora de llevarlo a cabo, lo exploramos y si podemos lo financiamos. Por cierto, el BEI ha publicado una encuesta sobre el clima que dice que el 83% de los españoles considera que la estrategia de sostenibilidad de un empleador es un criterio importante a la hora de elegir trabajo. Esto es bastante sorprendente, ¿no? Sí. ¿Se tiene en cuenta esto? Sí. El BEI hace encuestas anualmente de la población sobre sus actitudes y su opinión sobre el impacto del cambio climático, ¿no? Esta creo que es la 5ª edición, que salió en marzo, y es cierto que una gran parte de la población, quizá creciente, sobre todo porque los jóvenes también están empezando a ser más participantes en el mundo laboral, están mucho más preocupados por esto. Yo creo que tampoco nos tiene que sorprender, ¿no? Al final, cada uno se va construyendo su currículum y cuando empieza a mirar empresas quiere dar una imagen de a dónde va o dónde va en el futuro y con quién has trabajado, ¿no? De la misma manera que las empresas se están posicionando con esa imagen de sostenible para que sus productos tengan más demanda, porque efectivamente son más sostenibles y tienen procesos de economía circular. Yo creo que, y quieren atraer ese talento que quiere trabajar en esas empresas, pues al final también los jóvenes, que están mucho más en su cultura quizá que nosotros, quieren construir un currículum con empresas que realmente están en esa misma dirección. Tengo aquí a 3 periodistas que también le van a hacer preguntas interesantes. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bueno, yo a usted le miro como con la envidia, porque creo que tiene una plataforma de visión, una atalaya privilegiada para hacer un diagnóstico de la economía de un país y de su futuro. Sobre cómo están las cosas, algo le ha preguntado mi compañero José Luis, pero mire usted, tenemos pendiente todo esto de la transición verde, la transición digital, la robotización, en fin, parece como que nos estamos jugando mucho en este momento si no sabemos subirnos al tren de la historia, ¿no? Y yo le pregunto, no le pido que saque la bola de cristal, pero sí que le dé por lo menos que le dé alguna vuelta al asunto, cuál es su visión, si tiene una visión optimista de nuestro futuro, de aquí, de 10 a 15 años, si España va a ser competitiva, si va a ser un país tan moderno como tiene que ser, si no quiere perder, digamos, un lugar en la historia de esta Europa, donde, bueno, pues hay una competencia feroz. Muchas gracias por la pregunta. Quizá voy a tratar de
de darnos un poquito también, un poco de motivación, ¿no? Yo creo que tenemos un gran país, ¿vale? Y hay que verlo cuando se ve, sobre todo cuando uno sale fuera y puede observar otros sitios, ¿no? Tenemos un gran país en temas de salud, independientemente de quién esté en el gobierno, ¿vale? Educación, transporte, infraestructuras, y estamos bien posicionados dentro de un bloque económico que es la Unión Europea, que además se ha visto en esta última crisis tan grande, donde se han levantado 750 billones de euros de una forma mutualizada, digamos, a través de la Comisión Europea, para apoyar este mercado único que queremos construir, ¿no? Yo soy optimista en ese sentido, creo que va a haber cosas que van a ir surgiendo desde un punto de vista de tecnología que nos van a ir afectando, pero tampoco podemos construir cosas de la noche a la mañana. Quiero dar un ejemplo. O sea, yo no soy un experto en energía, ¿vale? Pero se habla mucho del hidrógeno y creemos que el hidrógeno ya va a estar mañana en nuestras casas. Eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que llevan el tiempo y también hay muchas otras cosas que no nos vamos dando cuenta, pero que realmente nos va cambiando la vida de una manera determinante y que nos hacen mucho más eficientes de lo que éramos antes, ¿no? Yo soy optimista y creo que tenemos una población bastante bien educada para afrontar los retos que nos vienen y para ir, y tenemos los medios, afortunadamente. Yo creo que no ha habido tanto dinero como hay ahora mismo nunca, tanto en fondos europeos como en ahorro de familias, como en financiación disponible. Los tipos están altos, pero es cierto que históricamente, si lo vemos como hemos tenido en España, están más bajos que la media. Y soy optimista de que quieren hacer cosas, ¿no? Sea el gobierno que sea, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlas. Y creo que la gente preparada para tenemos la capacidad para hacerlas, sí. Cada 2 por 3 estamos viendo en prensa que faltan empleos en un montón de campos que hace 2 años o 3 años habríamos dicho, pero ¿cómo es posible? Entonces, yo soy positivo. Marcos Lema. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, hemos hablado de inversiones hacia adentro, ¿no? Hacia países europeos, pero el BEI también tiene un papel de inversiones hacia afuera. Y ahí quien está liderando todo es China. China tiene paquetes de inversiones en países latinoamericanos, africanos, asiáticos tremendos. Europa también tiene su propio programa para competir con esa ruta de la seda de China y ahí el BEI juega un papel. Sí. Yo le quiero preguntar, siendo realistas, ¿llegamos tarde? ¿China ya ha colonizado económicamente algunos países y la diplomacia económica europea no tiene ya esa posibilidad o aún estamos a tiempo? Bueno, tenemos efectivamente, el BEI forma parte del programa de Global Gateway, que es la estrategia de la Unión Europea para esto que se llama autonomía abierta o autonomía estratégica abierta, ¿no? Que al final es tratar de tener socios que tengan afinidad con tu forma de ver la vida, ¿no? Al final, ¿no? Quizá, no sé, ya no estoy hablando de temas democráticos, pero en general también es democracias, etcétera, ¿no? Sí es cierto que hemos visto mucha presencia china en muchos países, sobre todo en los países de vía de desarrollo, los que tenían también materias primas, y creo que quizá nos ha pillado un poco con el pie cambiado a varios bloques económicos mundiales todo esto que ha ocurrido pues, en los últimos años con alguna administración americana que ha empezado un poco a romper las reglas del juego y con otros que ya las venían. Y ya no cuento del tema de la agresión rusa sobre Ucrania. Es difícil, yo creo que de alguna manera, quiero decir, creo que la Unión Europea va más allá de un proyecto concreto o de un acuerdo concreto para una infraestructura. Creo que trabaja más relaciones a largo plazo, más relaciones diplomáticas, más relaciones de acuerdos comerciales de alguna manera más a largo plazo. Y sabemos que, por ejemplo, con esta presidencia se quiere dar un poco una perspectiva mayor a Latinoamérica, incluso al norte de África, para de alguna manera buscar socios de largo plazo, ¿no? Yo creo que he visto a lo largo de mi vida muchos ciclos de muchos países que han tenido grandes momentos económicos y que han tratado de hacer esa expansión mundial con muchas inversiones en el extranjero, etcétera. Bueno, podemos hablar de Japón, incluso Brasil, ahora mismo China. Estos son ciertos ciclos, ¿no? Luego las economías también internas afectan todos estos ciclos, ¿no? China
tiene una estrategia que, bueno, pues es respetable en el sentido de que está tratando de alguna manera expandirse económicamente. Pero la Unión Europea yo creo que esto lo ha hecho bastante bien en algunas áreas geográficas, creo que tiene que mejorar en algunas otras. Yo no creo que es tarde. En el tema de la energía estamos en transición completamente ahora mismo y sobre todo en una transición que no es fósil. Y creo que ahí somos líderes en la Unión Europea y que podemos apoyarnos en muchos otros socios para exportar ese know-how que tenemos, ese buen saber que tenemos, que como digo es de lo mejorcito que tenemos para exportar, ¿no? Sí. Pilar. Ya no sé, inteligencia artificial. ¿Cómo va a afectar a la economía del mundo y al empleo del mundo y más concretamente a la europea? Es una pregunta difícil. Yo no tengo respuesta, por eso se lo pregunto. Creo que nos encontramos en un momento en el que todo esto es muy novedoso para todos. Además ha sido súper rápido. Este año yo creo que hemos empezado a ser conscientes de la inteligencia artificial. Veníamos oyéndolo ya hace tiempo, pero creo que ChatGPT ha sido algo que nos ha abierto los ojos a todos rápidamente, con 100 millones de usuarios, creo que en un par de semanas, ¿no? Empiezan a oírse voces también para prevenir quizá el impacto. Ya no estoy hablando de tanto controlar, porque al final los que hacen tecnología y creen y ven muchas aplicaciones a sus cosas, ¿no? Pero luego también sabemos que muchos inventos tecnológicos tienen otras aplicaciones que eran impensables, ¿no?, cuando se desarrollaban. Creo que estamos en un momento bastante difícil. Creo que si obviamente se usa de una manera acertada, nos va a llevar a una productividad que no podíamos soñar ni hace 2 o 3 años. Creo que el COVID incluso nos ha mejorado la vida en muchos aspectos. Aquellos que estábamos muy pegados al ordenador completamente, y otras muchas personas, creo que se ha avanzado, pero también soy optimista. Es decir, al final creo que normalmente nos guardamos los medios para controlar las cosas, a veces un poquito tarde y a veces con un impacto ya se ha producido algo negativo, pero creo que las sociedades al fin y al cabo conseguimos controlar todas las cosas que vamos desarrollando, porque siempre lo hacemos con el objetivo de beneficiarnos a nosotros, ¿no? Creo que va a ser bastante útil. Pues Fernando Torija, gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades de Castellano en Televisión. Es muy importante que instituciones y organismos, me imagino que mis compañeros estarán de acuerdo con nosotros, salgan a los medios de comunicación, expliquen lo que hacen, porque es verdad que a veces hay, no hablo de oscurantismo, sino de desconocimiento general, ¿no? Así que hoy ha sido una buena lección. Gracias.